Cordial saludo para todos. Mi nombre es María Salomé Tenorio y juntos con mis compañeros Paula Muñoz Fernández, Giancarlos Paja Calambas, Álvaro Javier García y Gisela Karine Patiño, presentamos el análisis titulado Evaluación de la biorremediación en suelos agrícolas contaminados con plaguicidas mediante el análisis de componentes principales en Palmira, Valle del Cauca. A continuación, pues para el desarrollo de esta presentación se abordarán 9 componentes principales que vamos a ver a continuación. Bueno, como podemos observar en este estudio, pues lo que buscamos fue analizar un poco las diferentes estrategias de biorremediación que afectan un suelo que está contaminado con plaguicidas. Para eso comparamos 3 condiciones. Un control sin intervención, bioestimulación, donde pues estimula la actividad microbiana ya existente, la bioaumentación, donde se agregan pues los microorganismos. Metodológicamente utilizamos un diseño multivariado de tipo exploratorio. En cuanto a los factores evaluados, tuvimos en cuenta el tipo de tratamiento aplicado, el nivel de contaminación del suelo, el tipo de suelo, y a partir de eso, pues medimos variables claves como son las propiedades físico-químicas, la actividad microbiológica y el grado de degradación del plaguicida. Por último, está la estructura experimental. Trabajamos con 10 muestras de suelo, donde cada una representa una combinación entre nivel de contaminación, el tipo de tratamiento y lo que nos permite comparar pues diferentes escenarios. La hipótesis. La hipótesis l- genera en 3 pasos. Hipótesis general. Se puede decir que la biorremediación produce cambios en las propiedades del suelo y la física, la química y la microbiología. La hipótesis nula se presenta la biorremediación que se produce a cambios en las propiedades de cada suelo. Y la hipótesis alternativa. Bien, para nuestro proyecto y continuando con la presentación y lo que se observa en la presente diapositiva, tenemos la instalación de 2 paquetes para nuestro software RStudio. El código que nuestro chatbot nos arroja, instalamos 2 librerías, Factomin R, con la cual podemos hacer el análisis de componentes principales y Facto Extra, con el cual podemos organizar la información en gráficas de manera más resumida y entendible. Lo siguiente es la ejecución del análisis de componente principal. Nuestro código para hacerlo se observa en la imagen en la parte posterior izquierda. PCA, porque trabajamos pues con análisis de componentes principales, datos numéricos, entendiendo que se hace todo con datos específicamente numéricos, y para ello anteriormente se hizo la estandarización de los datos, considerando que muchas variables tienen indicadores distintos, como pH, temperatura, condición microbiana del suelo. Y por último, en la presentación podemos observar la interpretación de la varianza explicada. El resumen de PCA, encontramos una tabla con 2 columnas. En la primera columna del componente se describe en 3 dimensiones, dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, y en porcentaje de varianza, la dimensión 1 con un porcentaje de 74.68, y en esta dimensión se concentran el mayor número de variables que tienen relación con la recuperación microbiológica y fertilidad del suelo. Y en la dimensión 2 podemos observar un resultado de 21.21%, donde se concentran un menor número de variables que tienen relación con las condiciones físico-químicas del suelo. Y podemos observar que entre la dimensión 1 y dimensión 2 tenemos una variabilidad total de 95.89%, considerando que son las que tienen más, digamos que, relación con todas las variables que estudiamos en nuestro proyecto y nuestro estudio de caso. Cordial saludo, compañeros. Em, el análisis de componentes principales presentado en esta figura permite identificar los factores más influyentes en la degradación de plaguicidas en el suelo. A partir del script plot se observa que el primer componente principal
explica el 74% de la varianza total, lo que evidencia la existencia de un gradiente ambiental dominante dentro del sistema. Este componente agrupa variables como materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, carbono orgánico y biomasa microbiana, las cuales están estrechamente relacionadas con la fertilidad y la actividad biológica del suelo. Por su parte, en el segundo componente se incluyen variables como humedad, temperatura y conductividad eléctrica, asociadas a las condiciones físicas del suelo. Todo esto en conjunto nos da unos resultados que indican que la degradación del plaguicida está principalmente determinada por la actividad microbiana y también por la disponibilidad de nutrientes, mientras que los factores físicos cumplen un papel complementario. En consecuencia, se concluye que la calidad biológica y nutricional del suelo constituye el principal determinante en los procesos de degradación de contaminantes. Bueno, en esta es la correlograma de correlaciones. Este tipo pues, de gráfica que podemos observar nos permite ver rápidamente qué variables están asociadas entre sí. Por ejemplo, observamos que muchas variables relacionadas con la fertilidad del suelo y la actividad microbiana tienen correlaciones positivas, lo que indica que tienden a aumentar juntas. En el gráfico, el color rojo pues representa una correlación positiva, es decir, cuando una variable aumenta, la otra también. El color azul indica una relación negativa, donde una variable sube mientras la otra disminuye. Y los tonos más claritos o cercanos al blanco muestran que prácticamente no hay relación entre esas variables. ¿Ya? Entonces, este análisis pues, es fundamental porque nos ayuda a entender qué factores están más conectados y cómo influyen en la recuperación del suelo contaminado. Por otro lado, tenemos lo que es la visualización. Bueno, este gráfico tridimensional que podemos observar representa la estructura de correlaciones entre las variables del sistema donde el eje, el punto Z y la escala de color reflejan la magnitud y dirección de los coeficientes de correlación. Los valores cercanos a 1 pues indican asociaciones positivas fuertes, mientras que los valores negativos pues evidencian relaciones inversas entre variables. Asimismo, también se observa un agrupamiento de valores elevados entre las variables asociadas a la fertilidad del suelo y la actividad microbiológica, lo que sugiere pues una alta interdependencia funcional dentro del sistema edáfico. Y listo. Ahora sí me escuchan bien? En la contribución de las muestras, en este caso tuvimos en la dimensión 1, obtuvimos 10 muestras, de las cuales la muestra 4, la 8, la 9 y la 10 tuvieron, digamos, una relevancia bien alta a comparación de las demás, donde representa la variabilidad en este caso, pues nos habla la compañera anterior, Paola, del 74,68%, que es donde se encuentra la biomasa, el nitrógeno, el fósforo, el potasio y la materia orgánica. En este caso, la muestra de la dimensión 2 pues nos mostró que la muestra 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, que correspondía al 21%, dentro de las muestras que se realizaron, que se evidenció como el segundo componente más importante del sistema. Las muestras como bioestimulación y aumentación generaron, digamos, las mayores diferencias frente al control de los plaguicidas, de los herbicidas. Bueno, continuando con la presentación, aquí tenemos el gráfico de individuos del análisis de componentes principales.
el cual permite visualizar la distribución de las muestras según los tratamientos aplicados y su relación con las variables del suelo. También en el plano cartesiano se representan las muestras agrupadas en categorías como control, bioestimulación, bioaumentación y la combinación de ambas, diferenciadas por colores y símbolos. Los ejes corresponden a la dimensión 1, que representan el 74,7%, y la dimensión 2, el 21,2%, que en conjunto explican la mayor parte de la variabilidad del sistema. La dimensión 1 separa principalmente las muestras en función de la fertilidad del suelo y de la actividad microbiana, evidenciando que los tratamientos favorecen estos aspectos, tienden a agruparse en una misma zona del gráfico. Por su parte, la dimensión 2 refleja variaciones asociadas a las condiciones físico-químicas del suelo, como la humedad, la temperatura y la conductividad. La dispersión y el agrupamiento de los puntos indican similitudes o diferencias entre muestras. Aquellas que están más cercanas presentan características similares, mientras que las que están más lejos reflejan condiciones distintas. En este sentido, se observa que los tratamientos con bioestimulación y bioaumentación tienden a separarse del grupo control, lo que sugiere un efecto significativo de estas estrategias en la mejora de las propiedades del suelo y en la degradación del plaguicida. En conjunto, la figura evidencia que los tratamientos biológicos modifican de manera notable la estructura del sistema, confirmando pues la influencia de la actividad microbiana y la fertilidad en los procesos de remediación del suelo. Resultados. Em, Se destaca pues que el análisis de componentes identificó variables tales como materia orgánica, nitrógeno, fósforo, carbono y biomasa. Em, Esto pues nos confirma que los procesos de degradación están fuertemente ligados a la fertilidad y a la actividad biológica del suelo. También se indica que muestras tratadas con bioestimulación y bioaumentación presentaron una mayor degradación del plaguicida y un incremento en la actividad microbiana. Pues como resultado, esto evidencia que la efectividad de estas estrategias biotecnológicas para la recuperación del suelo contaminado sí sirve. También el análisis de correlación mostró relaciones positivas significativas entre biomasa microbiana, carbono, materia orgánica y degradación del contaminante. Esto nos ayuda también a reforzar pues, la idea de que los microorganismos y la disponibilidad de nutrientes son factores claves en el proceso. Gracias.